Bien, consideremos en primer lugar un caso ideal de circuito serie que contenga resistencia pura, sin efecto inductivo ni capacitivo, una inductancia pura, sin efecto resistivo ni capacitivo, y una capacidad pura, sin efecto inductivo ni resistivo. En el siguiente dibujo puede verse la fase de la tensión de este circuito, ¿no? La tensión BR es la resistencia y se traza en concordancia de fase con la intensidad. La tensión inductiva en la bobina inductiva adelanta en 90 grados respecto a la intensidad. La tensión capacitativa en el condensador está retrasada en 90 grados con respecto a la intensidad. Entonces, la tensión reactiva total es la diferencia de la tensión inductiva menos la tensión capacitiva. Que también se la puede expresar mediante la siguiente ecuación. Tensión reactiva es igual a la intensidad por la reactancia total del circuito, que es igual a la diferencia de la intensidad multiplicada por la reactancia inductiva menos la intensidad multiplicada por la reactancia capacitativa, que nos da la intensidad multiplicada por la diferencia de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitativa. Por lo tanto, la reactancia total es igual a la diferencia de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitativa. Luego tenemos la impedancia, que es igual a la resistencia al cuadrado más la reactancia total al cuadrado, que es igual a la resistencia al cuadrado más, entre paréntesis, la diferencia entre la inductancia inductiva, la reactancia inductiva menos la reactancia capacitativa elevado al cuadrado, que nos da una igualdad de resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva elevado al cuadrado. Entonces, la intensidad de la corriente es igual a la tensión dividida por la impedancia total del circuito, que nos da tensión dividido por la resistencia al cuadrado más, entre paréntesis, la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva elevado al cuadrado, ¿no? Como se aprecia aquí en la pantalla, ¿no?
Bien. En el caso ideal, se representan por el dibujo, no existe nunca en la práctica. La resistencia suele tener más o menos inductancia. La bobina tiene necesariamente alguna resistencia. El condensador puede tener pérdida suficiente para ofrecer una resistencia equivalente a apreciable, ¿no? En tal caso, la tensión resistiva representa la tensión en toda la resistencia del circuito. La tensión inductiva en todo el circuito también. Y la tensión capacitiva es la tensión total, bueno, del circuito, como antes vengo diciendo, ¿no? Bx representa la tensión reactiva total y B la tensión total del circuito, ¿no? Entonces, con eso termino la clase que he dado y se despide su amigo Wilson. Sería para la próxima, ¿no?